Estamos de vuelta a la revista Media News. Gracias por estar en la frecuencia de la 91.0 FM y a través de Solidaria Televisión y las plataformas digitales. Como les había comentado al comienzo del programa, el día de hoy es una fecha de alguna manera relevante para algunos sectores. Hoy 17 de mayo se recuerda el Día en contra de la homofobia. Fecha obviamente instruida por ciertas vulneraciones que hubo hace años atrás, décadas atrás en los Estados Unidos, ante un sector ser vulnerado, personas de orientación sexual ser incluso terminadas, asesinados, y esto ha llevado a que esta fecha sea conmemorada de esa manera para este sector. Y nosotros queremos hablar acá en el programa para poder concientizar, llevar siempre un mensaje e incluso preguntarnos y responder a esa pregunta de ¿qué es la homofobia? ¿No? Y también la fe, la homofobia lo tiene que practicar como, no sé, una persona cristiana, ¿no? Algunas personas se sienten aludidas de repente por la religión o por personas de fe, que son, vamos a decir, personas que rechazan a este sector social. Pero hoy vamos a conocerlo, hoy vamos a hablar. Si usted quiere participar, 7011-7002, la línea a la cual puede escribirnos. A ver, voy a saludar, está con nosotros y le quiero agradecer. Débora Aramayo es trabajadora social y además presentadora del podcast Voces Disidentes, quien gentilmente va a conversar con nosotros, y también de una comunidad a la cual es Pro Vida y Pro Familia. ¿Cómo está, Débora? Bienvenida. Le saluda Ángelo Kelka a Radio y Televisión Solidaria. ¿Cómo estás? Muy buen día, Ángela. Muchas gracias por invitarme. Un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Bienvenida y bueno tenerte para nosotros acá y bueno, hablar acerca de esto que estoy seguro que ustedes como comunidad también Pro Vida, Pro Familia y las tareas independientes que hacen lo tienen en ejercicio constante para poder promover a muchas personas, además de a la iglesia. Hoy es día de en contra de la homofobia. ¿Qué es la homofobia, estimada Débora? Bueno, como lo catalogan hoy en día, tenemos que definir primero qué es una fobia, ¿no? Es una aversión exagerada a alguien o algo, es un temor angustioso. Y las fobias están catalogadas dentro del manual de psiquiatría, que el último es el DSM-6, ¿no? Por ejemplo, la aracnofobia, el miedo incontrolable a las arañas, otro tipo de fobias que existen. Por desgracia, la homofobia no está dentro del manual de psiquiatría, ¿no? Pero la homofobia es un término que se ha utilizado durante mucho tiempo para decir que es un odio o en este caso sería un miedo a lo que es la homosexualidad, ¿no? Pero como dije anteriormente, no está catalogado como una fobia de manera real, ¿no? Solo que el colectivo ha utilizado esto para referirse como personas que tienen mucho miedo a la homosexualidad o por el tipo de relación con esta, ¿no? Entonces va por ese lado, ¿no? Esa es la homofobia, el miedo que se tiene, pero como te digo, no está bien tal vez, como te digo, descrita, desarrollada, no es el mejor término que se podría utilizar, pero me imagino que lo hicieron por eso, por el miedo y poder catalogar a las personas que rechazan a este tipo de comunidad como una enfermedad, ¿no? Pero es eso. Bueno, bien lo decías tú, ¿no? La fobia, tener ese tipo de rechazo o miedo a ciertas cosas. Y bueno, cuando uno escucha la palabra homofobia, fobia, el temor, y homo viene de, homo erectus, estamos hablando de los hombres, ¿no? Varón y mujer. De alguna forma alguien estaría diciendo que tiene miedo de un varón o de una mujer. Y bueno, al final si fuera así no tiene cierto sentido, ¿no? Ser homofóbico no tiene cierto sentido, rechazar a alguien de su misma sexualidad. Es un poco, incluso como lo has mencionado, no está, me decías, catalogada como una fobia por la psiquiatría, esto a nivel mundial, ¿no?
Sí, la verdad es que, como te digo, es parte de la idea de catalogar a las personas que están en contra tal vez de esta forma de vida como personas que están mal de la cabeza, ¿me entiendes? Esa fue la intención al inicio, ¿no? Para catalogar a alguien que no está de acuerdo con una forma de vida homosexual, homofóbico, ¿no? Entonces, si no estás a favor de nosotros es porque estás mal de la cabeza, ¿no? Pero como dije anteriormente, esto es algo que se ha ido haciendo durante muchos años, hace mucho tiempo, el término homofobia, porque no existió, ¿no? Lo crearon recientemente digo, a partir de la revolución sexual hasta ahora, que fue normalizándose esta terminología, ¿no? Porque antes no existía esto, ¿no? No existía esta terminología, pero de que existen personas que rechazan de manera muy radical a la comunidad, al colectivo LGTB, es real, ¿no? No es mentira. Pero catalogar a cualquier persona que no esté a favor, por ejemplo, cristianos, que no están a favor de esta forma de vida porque sus principios lo dicen, creo que ya es mucha exageración también, ¿no? Bueno, esa parte tienes razón. Es muy real que hay personas que bueno, no toleran, vamos a decir, que una persona tenga esto. Sin embargo, hay una realidad que vivimos este 2024 y tenemos que saber también cómo reaccionar a estas situaciones que vienen, ¿no? Es una realidad en el mundo entero, quizá no tanto acá en nuestro país con tanta fuerza que hay, incluso en Perú, en Argentina, incluso en otras partes del mundo. Pero, a ver, quiero ir a ese lado de la fe ahora, ¿no? El cristiano se lo conoce a veces, ¿no? Al cristiano o a la persona religiosa, como dicen, este sector nuestro, que las personas de este colectivo consideran, y te lo digo por experiencia, que somos homofóbicos, que rechazamos, que incluso lo condenamos. ¿Qué opinas tú de ese pensamiento? Mira, yo te lo voy a decir de una manera, vamos a ver, te puedo mostrar algunos datos, pero primero quiero que entendamos el pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano viene desde aquí. La palabra de Dios dice lo siguiente, y ahí explica todo. O sea, es como que hablamos ahí acerca de los pecados, y dentro de esto la Biblia explica claramente que la homosexualidad es pecado, ¿no? Porque es antinatural. No es una cosa de la cual no vamos a negar. Sabemos que está mal. Es parte de un pecado, entonces si está mal, los cristianos no podemos decir, sí, hagan lo que quieran, no hay problema. Gracias a Dios tenemos el libre albedrío que Dios nos ha dado en el momento en que nos permitió decidir qué hacer o no hacer con nuestro, ¿no? Entonces tú puedes decidir si quieres o no quieres hacerlo, pero de ahí a que esté bien es otra cosa, ¿no? Entonces desde el punto de vista cristocéntrico eso está mal, ¿no? Siempre ha sido visto de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una frase que dice, Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Esta frase no es del todo correcta, porque te voy a explicar lo siguiente. La perspectiva cristiana dice lo siguiente: Dios es un Dios santo, por lo tanto no permite el pecado. Y si la homosexualidad es considerada un pecado, entonces no la podemos, cuando hablamos de la palabra tolerancia, ha sido tan tergiversada en estas épocas, que lo que hacen es decir, es que no eres tolerante, es que la tolerancia lleva a que eso se normalice. Y eso es lo que ha pasado durante muchos años en la historia de la humanidad. Cuando tú toleras algo, posteriormente se va a normalizar. Y esto es lo que está pasando con eso. Por eso al colectivo LGTB, y quiero que hagamos aquí una diferencia antes de continuar, hay una diferencia entre los homosexuales que viven su vida normal, o sea, ni te das cuenta tal vez que son homosexuales hasta que te lo dicen, ¿no? No tienen que hacer alboroto, ningún problema, nada. Y hay otro que es el lobby LGTBHIQ y más, que generan políticas públicas y se mueven para agarrar y presionar a los gobiernos para que puedan normalizar estos actos de obligar a las familias, obligar a las iglesias a hacer lo que ellos quieren. Entonces atentan contra los derechos individuales de las otras personas. Ahora, en este caso, yo no voy a atacar para nada al homosexual, que vive su vida tranquilo, porque al final, como te digo, cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Tienen el libre albedrío, pero cada uno se atiende a las consecuencias, ¿no?
Pero el lobby es el que nos ataca a nosotros. Y aquí es donde entra el cristiano y dice, los cristianos son unos conservadores, radicales, que no quieren a los homosexuales. No, no hay problema, ¿me entiendes? Pueden venir, pueden estar con nosotros les vamos a hablar con amor, pero les vamos a explicar qué es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, está mal, ¿no? Entonces, si te molesta, lo siento, es la verdad que nosotros tenemos y tratamos de cuidarnos y no nos pueden obligar a hacer algo en lo cual nosotros no creemos, como nosotros no podemos obligarlos a ellos a hacer cosas que no quieren. Y va desde ese lado, ¿no? Y aparte tengo unos datos súper interesantes que yo creo que te va a interesar. Es un libro acerca de la criminalización de la homosexualidad, ¿no? Existen 75 países y 5 entidades en el mundo que criminalizan la homosexualidad con prisión. Pero también existen 13 países y que criminalizan la homosexualidad con pena de muerte. ¿Sabes cuál es el factor común entre todos estos países? Que ninguno ha sido alcanzado en el cristianismo. Todos los países donde la homosexualidad está penalizada son países donde el cristianismo ha llegado. Y el resto de los países donde se reconoce la unión de parejas homosexuales, la adopción conjunta, que tampoco estoy de acuerdo, la adopción de segundo padre o segunda madre, donde se reconoce que pueden vivir libremente, inclusive cambiar de identidad, son todos países de Occidente o países igual de pocos países de África y Europa que de Euroasia, que tienen una influencia cristiana muy fuerte, ya sea católica o evangélica, ¿no? Entonces, si me vienen a decir que los cristianos somos homofóbicos y no queremos, entonces yo creo que tenemos que empezar a revisar estas estadísticas, ya que en realidad los países cristianos son donde los homosexuales tienen más libertad. Porque tú estás aquí en Bolivia y ves caminar una pareja homosexual, no los van a meter a la cárcel, pero tú andate a Irán y ves caminar una pareja homosexual, los van a mandar a la horca, porque es el castigo que tienen. Entonces es complicado, ¿no? Hay que empezar a evaluar esas cosas. Otra cuestión más que también hay que comenzar a evaluar, no solo en la parte de derechos humanos, sino también en la parte de lo que es el cuidado de la salud. Hay unos datos que a mí me parecen muy interesantes que los mencionan en el libro negro de la nueva izquierda de Agustín Laje y Nicolás Márquez, donde hacen unos datos súper interesantes acerca de la homosexualidad, ¿no? Y lanzan unos datos del SIDA, acerca del SIDA, y habla acerca de que la homosexualidad puede ser una conducta muy destructiva, ya que existen unas estadísticas increíbles acerca de que los homosexuales, y cuando digo homosexuales me refiero a toda la saga, a toda la línea que existe. Te estoy hablando de lesbianas, trans, queers, todo lo que existe hoy en día, ¿no? Tiende a ser una conducta autodestructiva. ¿Por qué? Porque tienden a tener más depresión. Entonces sus índices de suicidios suelen ser más altos. Y los únicos lugares donde tienen centros de ayuda para estas personas son en países occidentales, que son cristianos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar en eso, ¿no? El cristiano, si rechaza esto, lo tolera en el sentido de que no va a ir y no tienes que ir y empezar a agredirlos de alguna manera, pero no puedes agredir al cristiano para que él acepte dentro de su congregación cosas con las que no está de acuerdo, ¿no? Y aparte que somos países que son cristianos y tienen los homosexuales la libertad de poder andar en las calles sin tener miedo a nada, ¿no? A ver, excelentes datos que das, Débora, con respecto a esto, que el cristiano, bueno, en sí, desglosando la palabra homofóbico, no tiene sentido. Y número dos, a comparación de todos otros lugares que hay una radicalidad con esta forma de vivir, no yéndonos incluso lejos, con datos muy alarmantes con respecto a Perú, por ejemplo, ¿no? Que existe una cantidad de personas que están siendo asesinadas de este colectivo. Entonces, acá en Bolivia al menos es totalmente diferente. Pero yo quiero ir avanzando en esta entrevista con esa palabra que se confunde. Tú tienes que tolerar, mencionan, ¿no? Eres intolerante, es el término que se utiliza, ¿no?
Y luego ahí se acuña la palabra, ¿no? Pero Dios es amor, ¿por qué tú no puedes también ser amor, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú acerca de eso, ¿no? Tolerancia igual amor, amor igual a tolerancia. Ya. Primero tenemos que entender la definición de que dicen Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justicia y también es santo, ¿no? Y esto va de la mano, porque, claro, al mundo hoy en día no le interesa hablar de lo que es pecado. Tú hablas de lo que es pecado o de lo que es justicia o de lo que es santidad, ¿no? Y no les va a gustar. Por eso todos tienen que decir, Dios es amor, porque creen que Dios es un cuate con barba hippie que anduvo por las calles, es una revolución. No, eso es un Dios santo, ¿no? Y lo dice en la palabra de Dios, ¿no? O sea, Dios es santo y al ser santo el pecado no puede entrar en él, no puede ser parte de él. Y lo tenemos muy claro en muchos lugares. Sé que a mucha gente no le gusta hablar de este tema, pero hace muchos años se les decía sodomitas a los homosexuales por la historia de Sodoma y Gomorra, en la historia de Abraham y de Lot. Eso era muy duro porque dice, Dios mató a los homosexuales. No, este era un pueblo totalmente, estaba tan pervertido este pueblo, que incluso otros pueblos que no eran el pueblo de Israel le rogaban a Dios que por favor los elimine, porque hacían mucho daño a las personas, no solo por la homosexualidad, eran personas muy agresivas, tenían enfermedades que lastimaban a otras personas. O sea, ahora que lo ves evaluando más adelante, seguramente tenían enfermedades de transmisión sexual también, porque como te dije anteriormente, las personas homosexuales, te voy a dar este datito de la ONU de julio de 2014, los hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres son 19 veces más propensos a vivir con VIH que la población en general. Las mujeres transgénero son 49 veces más propensas a vivir con VIH que otros adultos en edad reproductiva, ¿no? El problema es que todo esto, o sea, y no tengo solo datos de VIH, tengo datos de muchos otros tipos, y es verdad, es una conducta autodestructiva, porque es antinatural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios nunca va a permitir que esto se dañe, pero como te dije al inicio, tenemos el libre albedrío. Tenemos el libre albedrío y ellos decidieron hacerlo así. Bueno, sufres las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Una conducta autodestructiva, depresión, ansiedad, más riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual, más riesgos de ser una persona promiscua, porque a los homosexuales les cuesta mantener una relación estable, propensión a ser más violentos, porque las relaciones homosexuales son muy violentas y muy tóxicas en su mayoría, no todas, pero sí en su mayoría. ¿Por qué? Porque es algo antinatural, ¿no? Y todo esto se podría haber arreglado o prevenido si hubiéramos visto que Dios no solo era amor, sino era justicia y santidad. Y si hubiéramos entendido esto, hubiéramos visto que en realidad lo que Él quería era cuidarnos. Pero como dijo, Dios no quería robots, Dios quería personas que lo obedecieran por amor. Entonces en ese momento decidió que las personas puedan agarrar y hacer lo que quieran. En este caso en Sodoma y Gomorra lo hicieron. Y por el daño que estaba causando al resto de las personas, no solo al pueblo judío, que podrías representarlo como el pueblo cristiano hoy en día, sino a todos los pueblos alrededor, tuvo que ser destruida. No, y más adelante en el Nuevo Testamento se habla acerca de esto también, el hecho de que los hombres que se acuestan con hombres también no serán parte del reino de Dios. Y esto se relaciona no solo a los gays, sino en general a todo esto, ¿no? Entonces, algo que no entiende el mundo hoy en día es que Dios no solo es amor, Dios es santo, Dios es justo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú tomas una mala decisión y va a haber tus consecuencias. Y no es que, sí, vamos a aceptar a todos. Por eso digo, la palabra tolerancia ha sido tan tergiversada, porque la palabra tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Entonces, si tengo un compañero que es homosexual, yo puedo agarrar y ser tolerante con él en el sentido de que, mira, yo no tengo problema de que seas homosexual, puedo ir a comer contigo o a trabajar contigo, no hay ningún problema, pero no vengas y seas intolerante con mis creencias al venir y querer que yo vea cómo estás con tu novio o querer ir a mi iglesia y casarte. O sea, es igual, es intolerancia. Si hablamos de lo que es tolerancia, entonces la tolerancia es mantener a dos grupos que no tienen ideas contrarias, o sea, mantenerse ahí, respeto, ¿no? Entonces tenemos un límite. Yo no te voy a hacer daño, tú tampoco a mí, pero nos toleraremos. Pero el problema es que el colectivo LGTB le hemos dado la mano y nos han agarrado hasta el codo, porque ahora quieren que las iglesias los casen.
Quieren adoptar niños cuando en realidad no es el derecho de la pareja, sino el derecho al niño a recuperar su familia de origen, a tratar de recuperar lo que tenía como familia de origen, y en este caso es una mamá y un papá, ¿no? Entonces, si hablamos de que Dios es amor, también es santo, ¿no? Y si hablamos de tolerancia, que ha sido una palabra tergiversada, entonces el colectivo igual tiene que ser tolerante, tiene que respetar. Tienes lugares donde tú puedes hacer tus cosas, ¿no? Tienes lugares donde tú puedes agarrar y seguir con tu vida homosexual y nadie te puede decir nada. Y yo tengo lugares donde tienes que respetar, ¿no? Mi iglesia, mi casa, mis hijos, e inclusive en la escuela, ¿no? Que ahora en día en países como Estados Unidos se está metiendo mucho también esto, ¿no? Bien. A ver, es un tema amplio y me gustaría en otra ocasión seguir conversando, pero hoy nos lleva a la reflexión y la concientización sobre este tipo de efemérides. Pero quiero hacerte escuchar algo y la gente escuche esto. Miren la forma de tolerancia que está empezando a forjarse por este término. De personas, de jóvenes también, que se consideran cristianos, pero consideran una vida cristiana LGTB. A ver, pónganos ahí encima mismo, a ver. Escuchen esto. Me han mandado un montón de veces al infierno. Soy un cristiano gay y obviamente me han preguntado si utilizo la misma Biblia que los demás cristianos. Soy un cristiano gay y obvio he tenido que soportar y ver con tristeza y con rabia cómo otros cristianos marchan contra los derechos de la población LGBTIQ+. Pero nosotros también marchamos porque Dios no es monopolio de nadie y Él ama a todos, todas y todes. Soy un cristiano gay y obviamente me han dicho que no tengo lugar en la iglesia del Señor. Mira, para que tú veas, en esta iglesia y en muchas otras iglesias, la mesa del Señor se sirve para todos los hijos, hijas e hijes, porque en Jesucristo solo somos uno. Soy un cristiano gay y obviamente otros cristianos me demuestran su amor mandándome al infierno, deseándome la muerte, utilizando unas palabras soeces e incluso hostigándome por redes sociales. Y bueno, ahí está la tolerancia. Yo sé que es para largo hablar de esto, pero ¿qué opinas, Débora? Mira, vamos a ir por partes. Yo conocí mucha gente de este tipo, así que más o menos ya entiendo la perspectiva que tienen acerca de esto. Para empezar, quiero mencionar el libro de Gálatas 5. No sé qué Biblia usan ellos, la verdad. Sé que hay una Biblia que ha sido alterada para poder estar a favor de ellos. Pero la Biblia original, la Biblia de verdad, en Gálatas 5 habla acerca de las obras de la carne y las obras del espíritu, ¿no? En este tiempo, para resumirlo así súper rápido, Pablo estaba teniendo un conflicto con otras personas porque estaban queriendo judaizar a los nuevos cristianos, ¿no? Y esa no era la idea. Entonces lo que hace Pablo es quitar todo el peso de la ley que tenía la Biblia en ese tiempo y les dice, todo es por gracia. O sea, la salvación es por gracia, ¿no? Pero también les dice lo siguiente, la salvación es por gracia y tienen el derecho y la libertad de hacer lo que quieran. Pero les dice lo siguiente, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, dentro de todo esto, ya por el versículo 16, todo eso, ya el 20, el 18, dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, dimensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales amonesto. O sea, Pablo se toma el detalle de especificar qué cosas, y dentro de esto, quieras o no, está incluida también la homosexualidad, porque hablamos de orgías, de fornicación, de adulterio, de inmundicia, ¿no? De estas relaciones, y lo que dice él es que todo esto son cosas, son parte de lo que es la carne, ¿no? Y no están con el espíritu. Tristemente puedo decir que gracias a los frutos de su carne, este chico tal vez ni siquiera es cristiano. Porque si estuviera bajo los frutos del espíritu,
Su reacción sería amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, santidad, mansedumbre, templanza. Pero, dice, y este es el versículo al que quería llegar, el 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la homosexualidad está en base a las pasiones y los deseos. Porque si nos ponemos a pensar, o sea, no es que, ay, yo amo a esta persona, no, yo voy a tener relaciones sexuales y sexo con esta persona porque ya, o sea, me ha aburrido de ver que tengo que tener sexo con una mujer, quiero tenerlo con un hombre. ¿Ves que todo se reduce simplemente a una cuestión de sexo de fornicación? Y es un deseo de la carne. Entonces, no estás gobernado por el Espíritu Santo. Por ende, si no tienes los frutos del Espíritu Santo, me haces dudar si realmente tienes a Cristo en tu corazón. Porque ya en el versículo 25 Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritando a otros o envidiándonos unos a otros. Y es exactamente lo que este chico ha hecho, ¿no? Es como que tira totalmente hate, o sea, están luchando en contra de los derechos, Dios no es el monopolio de nadie. Sí, es verdad, Dios ama a todos, Dios murió por todos. Pero cuando tú recibes al Señor Jesús en tu corazón, tú debes dejar la carne, crucificarla con Cristo, crucificar tus pasiones y deseos, si tienes pasiones homosexuales, las crucificas en la cruz y caminar en el Espíritu, ¿no? Es así de sencillo, pero es duro. ¿Por qué? Porque no nos gusta decirlo, no nos gusta que nos digan lo que tenemos o no tenemos que hacer. Y en este caso, ese sería el resumen, ¿no? Yo les diría a los hermanos cristianos, la verdad es que hay que tener mucha paciencia con este tipo de personas y mucho amor y sobre todo guía del Espíritu Santo. No hay otra forma. Pero a las personas que están totalmente cegadas en este aspecto, es como hablar con la pared. Ninguna persona les va a hacer cambiar de opinión, solo el Espíritu Santo. Y si realmente leyera la Biblia, el Espíritu Santo va a tocar su corazón y le va a hacer dar cuenta de que tiene que deshacerse de los deseos de la carne para poder ser realmente entregados a lo que es el Espíritu y caminar en el Espíritu. Bien. Eso sería. Bien, Débora, te agradezco y bueno, este es nada más la punta de todo, una montaña de circunstancias y datos que hay y que está sucediendo ya ahora, incluso iglesias, hay iglesias en Brasil, hay comunidades que se hacen ver como personas de fe, incluso hay pastores, travestis, etcétera. Esto ya está llegando a la época, como al comienzo mencionabas, de Sodoma y Gomorra, y entonces son temporadas donde hay que, con mucha sabiduría, saber llevarlas y la verdad también tiene que ser puesta en la mesa. Me gustaría en otra ocasión seguir hablando de esto, pero hoy que he querido conversar acá junto a Débora, quien es trabajadora social y presentadora del podcast Voces de Disidentes. Débora Aramayo ha estado con nosotros y para cerrar, tus conclusiones, por favor, Débora. Tengo dos conclusiones. Uno es para los cristianos, realmente cristianos, por favor. Muestren a Dios. Es lo único que les puedo decir. Muestren a Dios. Y Dios es amor, pero también es santo. Entonces muestren su santidad y muestren su amor a las personas que vengan de manera agresiva, tal vez a querer exigir a ese Dios amoroso, ¿no? Hay que mostrar lo que realmente es Dios. No solo es amor, sino es también santo. Y está en contra de todo lo que afecta su santidad. Y a las personas que creen, sobre todo a la comunidad que cree que los cristianos son homofóbicos o que les queremos hacer daño, no. En realidad tienen los derechos gracias a nosotros. Tómense el tiempo de investigar un poquito más acerca de lo que realmente es el cristianismo. Lean un poco más, analicen un poco más y estén dispuestos a escuchar qué es lo que tienen que decirles, ¿no? Y tal vez ahí encuentren las respuestas a muchas preguntas que tienen y puedan sanar heridas que tienen, porque yo sé que hay mucha gente que está herida por situaciones que han pasado y es hora de buscar algo que pueda sanarlos y curarlos realmente, no solo físicamente, sino en el espíritu y en el alma también. Así que si queremos ser tolerantes, seamos tolerantes unos con otros. Nosotros no les hacemos daño a ustedes, entonces ustedes no se metan tampoco en los lugares donde estamos ejerciendo nuestra religión.
Bien, Débora, te agradezco. Vamos a estar en otra ocasión hablando de estos temas que hay mucho que abordar de una forma cristocéntrica, evidentemente, y responder esa pregunta. ¿El cristiano es homofóbico? Por supuesto que no. No lo es, porque incluso la palabra homofobia no existe. Gracias, Débora. Hasta una siguiente. Dios te bendiga. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.